El año 2018 fue un año muy interesante, tanto para la región como para el mundo. Un mundo que se recuperaba a nivel económico con altas tasas de crecimiento en Europa, creciendo, saliendo de muchos años de muy bajo crecimiento negativo, una Europa que a pesar de el evento del Brexit, que quizá auguraba más inestabilidad, pues ciertamente Europa sigue y con una política monetaria amplia, una política monetaria no restrictiva, pues el Banco Central Europeo le dio ese kick-off al crecimiento económico de europeo que ha comenzado cada uno de esos países a mostrar un crecimiento y buena perspectiva para los próximos años. Por otro lado, Estados Unidos pues también fue un año de alto crecimiento, de reformas económicas, de un Trump obviamente a todo vapor, terminando el año pues un poco confusa la situación con el cierre parcial del gobierno y el cierre del gobierno que tenemos hoy en día, donde no se llegan a acuerdos entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, y lo que está atentando con los ingresos, los empleos y la estabilidad de esa economía. En Europa también los temas del Brexit pues también dieron muchas noticias y han incrementado los niveles de incertidumbre tanto en los mercados de capitales como en toda la región y en los flujos de inversión entre la región. Pero no solamente los grandes países sufrieron cambios y vieron sus altas y sus bajas, sino que también la América Latina pasó durante el 2018 y todavía le queda al 2019 esa ola de cambios que regularmente viene cada 4, cada 6 años, que son esos cambios en el poder en América Latina. Hace 10, 12, 15 años, aparte de Venezuela, pues no veíamos grandes cambios en la visión de la gestión económica, en los principios del modelo que debe regir a nivel económico y político en la región. Y en los últimos años, quizá casi como una contaminación mundial, pues esto se ha visto en la América Latina. El año pasado muchos países realizaron elecciones y asumieron el poder líderes nuevos, con alguna esperanza, quizá con una visión un poquito más de derecha. Teníamos en Brasil a Bolsonaro que asumió y claramente después de una situación de casi 4 años donde la corrupción, la tensión en Brasil venía entrenando la capacidad de esta economía de atraer inversiones, de estabilidad política, de estabilidad social y de estabilidad económica. Y en esa situación llega el nuevo presidente de Brasil, que viene con una tendencia que a diferencia de años anteriores, donde Brasil buscaba una integración más cerca con toda la América Latina, la tendencia del presidente Bolsonaro es más bilateral, es acercarse país a país, es hacer acuerdos más bilaterales, viene con una visión de derecha, pero no tan fuerte. Y lo mismo, digamos, pasó en México. En México el año pasado pues asumió el nuevo presidente de la corriente AMLO, y un presidente que viene con mucha mano dura, que llega con mucha mano dura, con un discurso muy progresista, pero al mismo tiempo relativamente conservador, de tener la inversión, una quizás de las inversiones más importantes en México, con el tema del aeropuerto que necesita esa ciudad, y luego las decisiones que recientemente se han tomado en torno al proceso de distribución de combustible debido a los vandalismos que estaban ocurriendo y lo que esto ha ocasionado, las deficiencias que ha ocasionado en el sistema en México. Pues también es una configuración difícil de entender, porque llegamos con estos líderes que dicen, mira, yo voy hacia el progreso, vamos a irnos del tema de izquierda, pero al mismo tiempo con más cautela, que lo da la misma situación política de la que viene el país, y ellos están tratando de hacer ese balance entre ganarse la credibilidad, hacer cambios interesantes, pero tratando de disminuir los riesgos que están asociados a esos cambios. El año pasado también hubo elecciones en Venezuela, donde a pesar de no ser reconocidas y de decirse ciertamente que el presidente Maduro pues realizó fraude y se proclamó reelecto el año pasado, bueno, pasó esto en Venezuela, y este año vemos lo que está pasando
en este país, que lo vamos a comentar un poquito más adelante. También en Colombia vimos cambios de presidente en Brasil, en México y en Paraguay. Y en Cuba, interesante, porque por primera vez está frente a lo que ellos le llaman el presidente de los ministerios y de la Cámara, que es en funciones el presidente, es por primera vez llega un no Castro a esa posición. La verdad es que eso todavía no tiene ninguna expectativa de que vaya a haber un cambio en el sistema por esto, pero es una señal interesante para la región. Por otro lado, este año, en el año 2019, pues se van a ver cambios también, porque en el año 2019 pues tocan elecciones en Panamá, toca elección en Guatemala, elecciones en Bolivia, elecciones en Uruguay, elecciones en Argentina. Entonces tenemos claramente un cono sur bastante intenso y con muchas expectativas de cambio. Recuerden que Argentina, que hace 3 años vio ganar un presidente muy popular, comenzó a hacer una ola de reformas, inmediatamente cayó su nivel de popularidad, tuvo revuelta, le ha sido muy difícil llevar a cabo el plan que tenía planteado. Y esto, obviamente, este cambio en el plan, a pesar de que comenzó con mucho ímpetu, los mercados internacionales le creyeron, le prestaron a 100 años, o sea, fue un ímpetu interesante, se lo compró la comunidad internacional, pero ciertamente las expectativas internas, las revueltas internas, llevaron a cabo o dieron como resultado una gestión que ha sido semifallida. Yo no diría fallida, pero ciertamente ha sido una gestión semifallida del presidente Macri, el cual no ha podido llevar a cabo esa reforma. Eso ha dado como resultado que los beneficios de esas reformas no se hayan podido ver en el tiempo. Nosotros sabemos que toda reforma económica tiene 3 etapas. Tiene una etapa que es una etapa de aceptaciones de la reforma, donde los perdedores tienen una voz más fuerte que los ganadores, donde los perdedores pierden muy rápido y los ganadores todavía no han visto su bienestar del todo. Luego viene una segunda etapa en las reformas, donde aquellos que eran perdedores comienzan a ver las ganancias de la reforma, una gran parte, los ganadores netos entonces ya comienzan a apropiarse. Entonces llega una tercera etapa, que es una etapa de estabilidad, del mantenimiento, del status quo de esa reforma, que es una etapa que dura un poco más de tiempo, y que luego, entre estas 3 etapas, estamos hablando que deben ir entre unos 8 y 12 años, luego al terminar estos 12 años, es que entonces comienza la necesidad de hacer nuevas reformas. Entonces, por lo general, es necesario esperar al menos 2 años para salir de la primera etapa, y entre 2 años y medio y casi 4 que se sientan los beneficios de la reforma. No fue el caso de Macri. Macri no tuvo ese momentum, Macri no tuvo la oportunidad. Algunos lo critican por haber sido muy laxo, por haber sido demasiado gradual. Otros lo critican por haber sido demasiado duro. La verdad que la realidad nunca la vamos a saber. O sea, esto no son laboratorios experimentales. Esta es simplemente la realidad. El what if, el que hubiese pasado sí, bueno, nunca lo vamos a saber. Lo que sí tenemos son ejemplos de otros países y hemos visto cuáles son aquellas reformas que son fallidas, cuáles son los elementos comunes, y las que son exitosas, cuáles son los elementos comunes. Y Macri comenzó con una reforma exitosa. Sin embargo, la gradualidad, los temas políticos, los temas sociales lo hicieron detener ese proceso. Y estamos viendo lo que estamos viendo hoy, donde las probabilidades de que tenga un próximo periodo quizás no son tan altas como lo hubiésemos pensado. Entonces tenemos un cono sur interesante. Chile también vio cambio de presidencia y está haciendo muchas reformas al respecto. Chile, quizá de la región, el país de mayor crecimiento en los últimos 30 años, de más reforma, el más progresista, con más cambios, se enfrenta a la dura realidad de los cambios de paradigma y de reforma que hay que hacer dentro de una economía que ha sido quizá la economía más reformadora, que ha tenido el periodo de mayor bonanza, la reducción de la pobreza y desigualdad. Bueno, la desigualdad ha incrementado un poco en los últimos años, pero ciertamente ha sido un modelo económico para copiar. Y en los últimos 8 años se había enfrentado a temas de corrupción, se había enfrentado a temas de demandas sociales importantes, y claramente se han instaurado nuevas configuraciones y nuevas formas que están cambiando la forma en cómo el gobierno opera para adaptarse. Algo muy interesante es que luego de las elecciones el año pasado, pues a diferencia
de 4, 5, 6 años anteriores, donde un elemento era la participación de mujeres dentro de las presidencias, los poderes ejecutivos, pues el año 2008 pues América Latina se quedó sin esto. O sea, los cambios que se vieron, América Latina pues quedó sin líderes femeninas. A todo esto hay que sumarle en América Latina para el año pasado 2 elementos importantes. Uno, Costa Rica, un país que siempre ha sido muy comparado con República Dominicana, que luego de hace más o menos 2 años caer en lista negra por tema de lavado de activos, el año pasado se enfrentó a una de las crisis económicas más severas provocadas por una crisis de la deuda y por un fuerte incremento, una gestión fiscal muy enfocada en el incremento del gasto público. Eso provocó que Costa Rica pues comenzara a sentir los efectos severos de los incrementos de tasa de interés, del paro de los flujos de capitales, del incremento de la deuda del gobierno, un estancamiento económico severo, y ciertamente provocó, inclusive en República Dominicana, que muchos nos cuestionáramos y dijéramos, pero nos podremos nosotros ver en el espejo de Costa Rica, ¿somos nosotros similar a este país? La verdad que esa pregunta tendríamos que respondernos. Tenemos diferencias importantes respecto a la economía costarricense, comenzando por el nivel de diversificación económica, comenzando claramente por los temas fiscales, que si bien quizá no van en la trayectoria que nosotros queremos, todavía no estamos en el nivel de este país costarricense, pero ciertamente eso fue un evento económico de interés para los inversionistas que vienen hacia la región y que evalúan la región y la ven. Luego, el otro elemento claramente fueron los enfrentamientos en Nicaragua, los problemas sociales, políticos en Nicaragua que derramaron sus resultados sobre las otras cuestionantes que han existido sobre la América Latina y finalmente los temas migratorios de la región y todo este fenómeno del sur al norte que se estaba dando desde los países centroamericanos hacia México, luego para entrar por la frontera de Estados Unidos, que se acrecentó porque es un problema que siempre ha estado, que se acrecentó. Entonces estamos ciertamente ante un panorama de la región donde nosotros pertenecemos, que es un panorama complicado para analistas políticos, sociales, económicos. Cuando miran la región hoy en día, hay un halo de esperanza por las nuevas configuraciones políticas que estamos viendo en algunos países, obviamente excluyendo Venezuela, pero también hay unos incrementos de algunos riesgos, como son los casos de Nicaragua, de Costa Rica, como es el caso de la misma Venezuela, que le dan esos matices. Con eso el riesgo país el año pasado para la región, de hecho, que venía reduciéndose en los últimos 3 o 4 años, pues sufrió en los últimos 18 meses primero un estancamiento y luego un ligero incremento. En ese ambiente, entonces nos encontramos una República Dominicana que junto con Panamá han venido marcando la diferencia en la región. República Dominicana fue capaz de crecer, República Dominicana mostró estabilidad social, que es un componente que siempre se ha encontrado en la economía dominicana, ha mostrado una gran estabilidad política. Yo creo que uno de los grandes activos que tiene la República Dominicana es el tema de la estabilidad política y de que a pesar que hemos vivido situaciones como la que vivimos al principio de los 90, luego de ahí las situaciones de conflicto los líderes han entendido y se ha podido hacer acuerdos o reconocimiento de parte de cada una de las partes de dónde se encuentra el liderazgo y cómo tiene que ir y cómo tiene que marchar. Y yo creo que eso también ha sido un elemento distintivo en el caso de la República Dominicana. Nos ayuda además la diversidad económica. Somos un país donde el nivel de diversificación es muy fuerte y la interacción que existe hoy en día entre los diferentes sectores económicos fortalece cada vez más estas capacidades. O sea, hoy en día tenemos un turismo que está mucho más vinculado a los sectores, siempre lo ha estado, pero tiene una mayor conexión regional entre regiones. La tecnología esto lo ha permitido, una mayor conexión con los sectores agropecuarios, con el sector de tecnología, con el sector de construcción, con el sector de servicios profesionales, con el sector de manufactura, y se están trazando las pautas para que también tenga esa relación con el sector comercio. República Dominicana en los últimos años ha ido dando hacia la comunidad internacional, yo creo que ha ido dando señales de progreso, señales de avance, quizá en la parte fiscal, es donde hay
mayor riesgo o hay mayor percepción de riesgo, también inclusive en esa parte se han dado algunos pasos de avance. Desde el año 2007, 2005, 2007, a pesar de que han venido crisis económicas, el país pues ha sido capaz de utilizar diferentes elementos que se han combinado para que la economía siga bastante bien. La entrada de inversiones de Barrick, Pueblo Viejo, en un momento difícil para la economía fue un excelente impacto. Las reducciones de los precios del petróleo en cada uno, el cambio en la matriz de energía que se ha ido dando en el tiempo, nos ha ayudado a que no importa el mix de los diferentes precios internacionales de los combustibles, entonces nuestra matriz permite ese nivel de reconfiguración y que el impacto, digamos, no sea tan grande, el aumento en la inversión extranjera en República Dominicana, que también ha sido muy positivo, la participación en los mercados externos, la ley migratoria o el intento o el primer paso, ciertamente, a la ley migratoria que dimos para regular estas relaciones con Haití y con el resto de los países, la desregularización. Entonces, ciertamente hemos dado algunos elementos y algunos pasos de avance que han ido fortaleciendo la visión de la República Dominicana frente al resto de las economías latinoamericanas. Pero ciertamente, como dijo el presidente del Banco Central Europeo, quizá en 2019-2020 se avecinan tiempos de mayor incertidumbre, de mayor riesgo. Y lo único que queda en República Dominicana es fortalecer aquellos elementos donde tenemos una fortaleza y trabajar de manera expedita aquellos elementos donde nos queda un trecho interesante donde seguir trabajando, como es el caso fiscal. Nos vemos en un momentito.